Vamos a arrancar con uno de los eventos pues bien importantes de nuestro encuentro, que es la reunión de documentalistas. Esta mesa redonda de documentalistas se reunió bajo un pretexto que también sonaba un poco drástico, ¿no? Que era ¿por qué hacer documental en Colombia? O cambiándola, ¿para qué hacer documental en Colombia? Habría muchas respuestas obvias a eso, pero pues hay que ver que a veces lo obvio no es tan obvio. Entonces, para desarrollar esta mesa redonda, están varios documentalistas increíblemente importantes del país, que ya el profesor John Fernando Velázquez, que va a ser el moderador, comenzando con él, que es un gran documentalista que ha ganado, ahorita que teníamos a Andrea Afanador aquí, es creo el más multiganador o poliganador del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ha ganado con Amor Azul, eso. Entonces, él desde su perspectiva documental, por supuesto que va a conducir el encuentro. Tenemos a el maestro Gustavo Fernández, maestro porque además fue profesor de generaciones y generaciones de nosotros en la Universidad Nacional. Podríamos estar toda la tarde contando las anécdotas de nuestro maestro Gustavo Fernández, realmente un maestro del documental y ya lo conocerán. Priscila Padilla, documentalista también increíblemente importante, ganadora también de todo, que nos acompaña por primera vez en la institución. También un aplauso para ella, por favor. Y Camilo Botero tuvimos la oportunidad de tenerlo, vimos su película pues muy íntimamente los de estudiantes aquí de cine y televisión, y nos emocionó tanto que tocó traerlo desde Medellín. Acabó de llegar de Medellín, enfermito por cierto, pero está aquí acompañándonos. Camilo Botero, autor de 16 Memorias, entre otras personas. Y finalmente Patricia Ayala, también documentalista, que aquí junto a nuestra profesora Amanda Sarmiento también acaban de ganar fondo para el desarrollo cinematográfico como largometraje documental, con un proyecto que además ya ha viajado, no se ha hecho y ya ha viajado por el mundo, que es Don K. Entonces también bienvenida para Patricia. Entonces los dejo con el profesor John Fernando Velázquez y el panel de documentalistas. Buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de conducir un poco esta charla acerca del documental. Creo que es muy pertinente el que hayamos podido escuchar a Andrea Afanador, justo hace un momento, hablando acerca de cómo el CENAC, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía de este país, viene planteándose muchas problemáticas que se presentan actualmente en el medio documental en un país como Colombia, que es riquísimo en tradición y riquísimo en historias contadas a través de este género. Y creo que este es un espacio ideal para que podamos hablar acerca de lo que está pasando con el documental y de cómo la academia entra en diálogo con la realidad de los documentalistas colombianos. Pues yo aquí tengo las hojas de vida de quienes nos acompañan, son muy extensas y llenas de galones, premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Voy a obviar, pensaba leer todas las hojas de vida, pero de verdad son grandototas y prefiero más bien que entremos de una vez en el tema. Y entonces lo que yo les he propuesto a nuestros panelistas es que hablemos sobre qué pasa con el documental en Colombia. Yo quisiera arrancar con una pregunta detonante, digamos, en principio, y es ¿por qué se debe hacer documental en un país como este? Entonces, si quieren arrancamos con las damas. Patricia Ayala. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí sí? Bueno. ¿Por qué se debe hacer documental en Colombia? Yo creo que por la misma razón por la que se debe hacer en cualquier país del mundo. Hay una frase muy famosa que todos los documentalistas o amantes del documental conocen, y es que un país sin documental es como una casa de familia sin álbum familiar. Las historias documentales son la memoria, pero son la memoria mirada a través de los mismos dolientes, ¿no? De los mismos
mismos protagonistas de esos hechos al día a día se están convirtiendo en historia. Entonces, pues digamos que obviamente uno podría decir rápidamente que además, porque somos un país lleno de conflictos y lleno con una realidad muy compleja, que debe ser filtrada por unas miradas que nos ayuden a entender un poquito más esa realidad. Pero además de eso, es sobre todo una razón universal, y es que como todos los países del mundo, como todas las sociedades y como todos los seres humanos, necesitamos de esa memoria. Priscila Padilla. Pues a ver, yo creo que hacer documental en este país y en cualquier país es importante porque nos ayuda a entender, o por lo menos a mí me ha ayudado a entender, a conocer el país que realmente tenemos, quiénes realmente habitan este país, qué mujeres, qué jóvenes, qué hombres son los habitantes de este país, o somos los habitantes de este país. Digamos, lo que me ha dado el documental es que me he acercado, me he construido con ellos, también me he deconstruido con ellos, y entonces uno se da cuenta que ese imaginario que a uno le da la televisión de esos personajes que ayudan a que uno siempre quiere parecerse a esa cajita, los personajes del documental son muy distintos a esos que están ahí en la televisión. O sea, hay gente que ve cómo construye país, cómo lo piensa, cómo lo quiere. Es como un gran río en construcción, lo que a mí me ha aportado, digamos, acercarme a mi país y acercarme al documental. Por eso hay que hacer documental, para saber realmente de qué estamos hechos y quién es la gente nuestra. El profesor Gustavo Fernández. Sí, gracias. Entre otras, pues gracias a Jonfer y a Mauricio, porque yo ya tengo una sensación especial de venir a un evento donde quienes lo promueven, lo moderan, pues fueron quienes estuvieron conmigo en cursos en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, eso me hace pensar un poco hacia atrás. Pero pensando en el documental, a pesar de que ahora ya casi en la tercera edad todavía tengo interés en hacer documentales, yo empecé muy tarde porque yo incursioné en otros escenarios. Entonces, como mi primer intento fue ya como hacia el año 87 y un trabajo un poco más acabado fue en los 90, o sea que quiero decir con eso quiero decir que gente mucho menor que yo tienen casi la misma trayectoria en el documental que la que yo tengo, pero sin haberlo pensado, porque nunca ese tipo de cosas son propósitos, mi perspectiva es muy distinta de quienes empiezan a hacer el documental muy jóvenes. Y digamos, yo empecé como con una gran ilusión porque en un momento después de haber incursionado, no en el sentido laboral, en escenarios como el del teatro, yo viví los años 60 y 70 en el campo universitario, donde había una gran agitación política, donde, como decíamos porque yo vivía en Medellín en ese momento, en la Universidad Nacional, decíamos, es que la revolución ya viene allí en Bello, como decir que si en Bogotá se dijera que venía en Chía, y el problema es que nunca pasó de Bello. Bueno, entonces los proyectos personales de creación casi siempre tenían un interés o un trasfondo político importante. Entonces yo estuve en el teatro. Cuando entro al documental, pienso que ahí hay un filón importante, y bueno, en ese momento me marcaron obras curiosamente de documentalistas que no tuvieron esa perspectiva política, no tanto de los que sí la tuvieron, digamos Jean Rouch, sobre todo él. Y ahora, pues un poco siempre pensé que digamos los móviles eran en el sentido que sobre todo planteaba Patricia, la memoria y todo eso, pero yo me doy cuenta que también pues uno está hablando de cosas, debe hablar de cosas que le interesan, le atraen digamos en los escenarios que le son próximos o a veces un poco distantes. Pues yo podría decir, seguramente ahora va a aparecer que por ejemplo ellas dos, tanto Patricia como Priscila, en este momento están en proyectos que el de Patricia es en Guapi, un personaje que la trajo, y creo que y ahí empiezo a hablar de cosas que son propósitos en el documental, o más bien cosas sine qua non, cuando aparece algo que a uno lo atrae y uno tiene que agarrarlo ahí mismo, porque de pronto te vas y vuelves a los 8 días
y ya ha pasado cualquier imponderable y ese personaje, esa situación se te escapó. Entonces ella encontró un personaje en Guapi, Priscila más una situación y un asunto, digamos, cultural en La Guajira. Yo en general me he movido en escenarios que me son más próximos y ahí es donde llego a algo que quizás pienso que hoy en día también el documental, en la medida en que fundamentalmente es construir relaciones con personas y en medio de las cuales, fíjense, uno haría películas. A veces puede que esa construcción de esa relación con esas personas o grupos puede ser tanto o más importante que la película misma. Yo le escuchaba eso en los años 80 a Jean Rouch en la Cinemateca reiteradamente y yo me decía, pero el tipo está cañando, pues porque él puede decir eso porque todas sus películas han funcionado y son buenas, si hubieran sido malas quizás no diría eso. Decía, no, para mí ha sido más importante la experiencia aquí, allá, en tal película. Y bueno, pero y sería lo otro, como que hoy día creo que también el documental, en medio de todo eso que implica esas relaciones interpersonales, digamos, que uno las filma, es fundamental también que uno aprende a conocerse bastante a uno mismo, en todos los procesos documentales. Y bueno, cuando uno ha tenido, pues, desajustes de todo tipo, o ha sido pervertido sexual, bueno, desde eso hasta, o ha sido pervertido por el dinero, bueno, mucha gente le pasa eso te sirve también, y mostrarle eso a la gente, y si eso le dice algo a la gente y lo vive y le transmite también una emoción, yo pienso que es fundamental. Dejaría por ahí.